Cuando los jóvenes saltaron encima el torniquete, nunca se imaginaron lo que venía tan fuerte. Les persiguieron los pagos con la luma y las esposas, los cabros se organizaron contra la banda mafiosa. Siguió fuerte la represión contra los niños y niñas. Ahora la familia hacia la calle salió, hacia la calle salió. Enemigo social, enemigo social. Buenas noches, teleoyentes de este programa, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Hoy día tenemos un programa muy especial porque nos unimos varios medios de comunicaciones populares para hacerle una entrevista a un compañero peruano, Gustavo Pérez. Él es abogado a los trabajadores, digamos, de la industria privada, es decir, lo que es para nosotros, digamos, el sector privado de algunas empresas, y además es del Sindicato de Trabajadores de Solgar, ¿ya? Y vamos a ver cuál es el tema que vamos a ver hoy día. Lo que vamos a ver en síntesis es la problemática que está ocurriendo en este momento en Perú y que en nuestro país es muy poco conocida porque los medios de comunicación institucionales se han encargado de no divulgar, digamos, la verdad respecto a esta situación. Así que Gustavo nos va a hablar algo sobre ello. En representación de los compañeros panelistas son Carolina, que está representando a Apuntes Críticos, el compañero Felo, que está representando a Revuelta TV, y yo, que estoy representando a lo que es la radio Cordón Marga Marga. Lo primero que tenemos que señalar es lo siguiente. El miércoles 7 de diciembre, en Perú estaban previstos el debate y la votación en el Pleno del Congreso de la moción de vacancia contra Pedro Castillo, en este momento presidente constitucional. Adelantándose a la votación, Castillo anunció la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional el 7 de diciembre del 2022. Ahora, luego de eso, el Congreso acusó a Castillo de intento de autogolpe de Estado y por lo tanto, digamos, fue capturado, incomunicado y solo se le pudo ver públicamente en sus comparecencias judiciales, ¿ya? Y nada más. Y asumió como presidenta de facto una de las vicepresidentas, creo que era la segunda o la tercera vicepresidenta, ya, doña Dina, el apellido no recuerdo en este momento. Primero vamos a ver un video para hacerle la pregunta al compañero. Es defender la paz, la tranquilidad, la integridad de los 33 millones de peruanos y vamos a recuperar el orden interno en Puno. Tengan la plena seguridad de que lo vamos a hacer. ¡Hermano! 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 Durante 5 días, nuestra Policía Nacional ha soportado todo tipo de ataques. El propósito de ellos es crear caos. He visto algo indignante.
Ven ese joven, ven ese joven. Ahí está. Ven a un joven. Mira, como ven, hay un joven ahí que está así de civil. A él le están entregando pirotécnicos. Ven, El propósito final de ellos es llegar acá a Lima. Pero como dice el señor Premier, teníamos que cortar esto porque ya es vandalismo. Fallecido. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó el hecho? No está roto la cabeza, hueco. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿en dónde estaba él? ¿En dónde estaba? Estaba caminando por la pista por el aeropuerto, estaba pasando. Me caí nomás, me llama. Han disparado no a la parte inferior, sino a la cabeza. Sí, la ceja está hueco. No vamos a cejar en nuestra defensa del Estado de Derecho. ¿Pero por qué van a balear? ¿Pero por qué balean? Soy prensa, ¿entiende? Pero si estás hablando de balear. Aquí nadie se va a correr. Aquí no vamos a permitir que esta sonada que pretenden hacer nuevamente contra Lima se haga efectiva en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14. Basta, por favor. ¡No! ¡Carajo, Juan! La policía y las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, siguen controlando este activo crítico. Respira. Respira. Sino que de una vez por todas se capture y se procese a quienes están destruyendo el país. Ellos son los responsables y no nuestros policías, 75 policías heridos, muchos de ellos con estado de gravedad, y los ciudadanos que aterrorizados ven cómo estas hordas de delincuentes pretenden soliviantar el Estado de Derecho. Compañero Gustavo, la pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. ¿Cuál cree usted que fueron las circunstancias, porque tiene que haber un proceso previo anterior al golpe de Estado, que llevaron a esta situación al Estado peruano? ¿Ya? El por qué, digamos, se llegó al golpe de Estado, por qué un golpe de Estado encubierto en contra de Pedro Castillo. ¿Se escuchó la pregunta, compañero Gustavo? Bien, compañero. Realmente la propia elección de Pedro Castillo, que es Perú Libre en alianza con el Bloque Democrático, fue el resultado de una circunstancia peculiar. No solo tenemos que ver el tema de la crisis capitalista mundial, sino que cómo se refleja en América Latina y por tanto en el Perú, sino que además el efecto que hubo con la pandemia y la propia crisis en las alturas, dado de que hubo pelea entre dos facciones de la burguesía en la elección anterior, en la sucesión de varios presidentes uno tras otro. Dado que es vacado PPK, sube el vicepresidente y asume el presidente del Congreso Merino. Hay una reacción popular, renuncia, el que en ese momento
ejercía la presidencia del Congreso Sagasti. Luego, recién después de eso, se da la elección en la cual no pensaba realmente Perú Libre, en alianza con el Bloque Democrático, con Castillo a la cabeza, no pensaba ganar, no tenía un programa. Los que conocemos sabemos que no tenía un programa y pensaba tener una buena bancada. Lo que sucede es que esta situación especial de desesperación, porque tuvimos 250,000 muertos por el COVID, tuvimos destrucción de 2.6 millones de puestos de trabajo, la gente fue lanzada a la calle, la gente regresaba a sus lugares de orígenes en provincias. Ante este pánico, esta desesperación, la gente optó por una alternativa distinta que tenía algunas promesas radicales, pero que no tenía un programa. La gente no lo conocía, pero aparecía como una opción democrática distinta a las opciones burguesas y en este caso a Keiko Fujimori, que representaba a la ultraderecha. Bien, entonces, sorpresivamente, dado que en la primera vuelta no hay ganador y la fuerza que supuestamente reformista, que tenía opciones, que es la de Nuevo Perú, apunta hacia el centro en vez de apuntar hacia las masas, el terreno de las masas populares quedó abierto y sorpresivamente en la segunda vuelta, con el apoyo de toda la población, ya gana Castillo. Pero este triunfo fue frágil porque la derecha manejó todo el Congreso, tenía la mayoría del Congreso, y porque las Fuerzas Armadas en ningún momento habían sido trabajadas, no se había construido dentro de las Fuerzas Armadas posiciones revolucionarias que pudieran siquiera entrar en acción en una crisis. Una situación muy parecida a la que tuvieron ustedes, compañeros, con el caso de Allende, en el cual tanto el Congreso como las Fuerzas Armadas estaban en manos de la reacción. Obviamente ahí Allende hizo mucho más que lo que hizo acá Pedro Castillo, pero en fin, apenas Pedro Castillo empezó a moverse, las Fuerzas Armadas demostraron que lo repudiaban, que no le tenían mayor afecto y que no le iban a dejar gobernar, y el Congreso también, de que lo iba a tener atado de pies y manos. Entonces, el hecho de no estar preparado para asumir, no tener un programa, el hecho de tener un frente muy frágil, muy indefinido, en el caso de la gente que asumió el gobierno, hizo que Pedro Castillo cayese en una trampa. La trampa se la tienden desde las propias Fuerzas Armadas, hacen que renuncie el ministro de Defensa y aparece el general Bobbio, que supuestamente era un general que ya estaba en retiro, pero muy progresista. Y este es el que le tiende la trampa para decirle que hay la posibilidad de dar un golpe de Estado con posiciones de apoyo en las Fuerzas Armadas. Esto no se produjo y obviamente ya estaba todo preparado e inmediatamente pasan a detenerlo, aludiendo que había flagrancia, ¿no? Que en ese momento se golpe de Estado, y entonces su propia policía va a la región militar y ahí aparece la Fiscalía de la Nación. Entonces, en otras palabras, Pedro Castillo cayó en una trampa muy lógica en nuestro país, dado que las Fuerzas Armadas tienen una posición abiertamente reaccionaria. Y mientras estas no sean trabajadas, no sean penetradas, siempre va a suceder esto. Las Fuerzas Armadas del Perú no son las que hubo con Velasco Alvarado, que tuvieron alguna influencia reformista, y ni siquiera en ese momento eran todas las Fuerzas Armadas, era un grupo que tuvo ideas reformistas, pero en este caso la Fuerza Armada en conjunto estaba en posiciones de derecha. Entonces, esto es lo que permite que le den el golpe, que pretextando el golpe de Estado fracasado o intento de golpe de Castillo, realmente a él luego lo detengan y asuma la vicepresidenta. Pero la vicepresidenta de su fórmula, que es la señora Dina Boluarte, la doctora Dina Boluarte, ya había sido trabajada por la derecha. Esta tenía una moción de vacancia anterior a Pedro Castillo, y como prueba de que van a hacer una alianza con ella, retiran la moción de vacancia. Entonces, cuando Dina Boluarte asume la sucesión de Pedro Castillo, ya está totalmente trabajada por la derecha
y está en abierta alianza con ellos, ¿no? Esto incluso ha tenido una explicación risible cuando en este último mensaje que ha dado la presidenta del Perú en el Congreso ha condenado abiertamente al gobierno anterior, olvidando que ella era la vicepresidenta del gobierno anterior y ministra también del gobierno anterior. Entonces culpaba de todos los hechos entre los cuales estaban los de ella misma propios, ¿no? Entonces esta es la situación que produjo la toma del poder por la ultraderecha nuevamente. La ultraderecha responde en bloque en ese caso, ¿no? Y el mismo video que ustedes han pasado muestra la represión abierta. Ahora, esto tiene raíces antiguas. Carmen McEvoy, una historiadora nuestra, que no es marxista, ha señalado que de sus genes la independencia del Perú nos dio una república controlada y vigilada. San Martín pensaba que lo mejor para el Perú era una monarquía. Tenía mucho miedo a la influencia o a la expresión popular. Miedo de que Entonces, desde sus inicios, esta es una república controlada, prebendaria. Los que tienen el control del Estado, que es el Estado colonial, mantienen y defienden sus derechos a sangre y fuego. Lo han hecho varias veces. Esta última, la del 7 de diciembre hasta enero y febrero de este año, ha sido indudablemente una de las más grandes respuestas también del pueblo ante, ¿qué diríamos?, el desvanecimiento de ilusiones democráticas por parte de las fuerzas de la ultraderecha y obviamente del Estado, la misma represión brutal que siempre se ha producido en defensa de sus intereses. El Estado peruano es un Estado que viene estando en crisis hace tiempo y que como maquinaria no responde incluso al desarrollo nacional, sino simplemente responde como maquinaria de guerra. En el caso de estas últimas acciones populares, de la primera, llamamos la primera marcha sobre Lima, reaccionaron de esa manera, ¿no? Defendiendo los privilegios a sangre y fuego, con un nivel de 70 muertos, como ustedes conocen. Gracias, compañero. Muchas, compañero José. Gracias, compañero, por la respuesta que dio respecto a la situación que está ocurriendo o que ocurrió. Con respecto, digamos, a la segunda y tercera marcha, ¿qué nos podría decir, compañero? Perfecto, gracias. Yo creo que acá hay una gran diferencia. Fíjense, la primera marcha es una explosión espontánea, una reacción popular enorme, sin dirección revolucionaria y sin una dirección inclusive del proletariado, porque es un movimiento fundamentalmente de la burguesía rural, comunidades campesinas y sectores de pequeños y medianos comerciantes que marchan hacia la capital en protesta. Esta fue la primera, ¿no? El proletariado, que está fundamentalmente centrado en Lima y Callao, no reaccionó, no se plegó. Recién cuando esta marcha llega hacia Lima, son los sectores politizados de izquierda que intentan conducir o participar, pero no tienen una fuerza mayor y cambian las reivindicaciones, en todo caso, que traía el movimiento popular desde el sur, ¿no? Fundamentalmente. En esta segunda marcha es distinta, porque ha habido un control. La primera cogió por sorpresa a las Fuerzas Armadas, no pensaron esto, y ha habido un control enorme, tanto a nivel de los aeropuertos, porque la vez pasada hubo 1.260 acciones colectivas populares, y ahora ha habido control de los aeropuertos y control de las carreteras incluso, de forma tal que se han producido movilizaciones al interior, en las ciudades del interior, en Puno, en Cusco, en Huancavelica incluso, pero han sido bloqueados sus ingresos hacia Lima por el control de las carreteras. De esa manera, lo que se ha producido realmente en Lima, ya hay algo distinto e interesante, es esta vez
una mayor participación de la ciudadanía en Lima. Lima es la ciudad más importante, como ustedes saben, y quizás tiene casi la mitad o quizás más de la población del Perú. Y entonces esta que había participado poco la vez pasada, esta vez participa prácticamente sola. Se movilizaron en esta denominada tercera toma, que no era una toma, era una marcha de protesta nacional, no era un paro tampoco, pero según los estimados estatales, oficiales, 21,000 personas, pero obviamente deben ser varios miles más, ¿no? O sea, digamos que sobrepasaban los 20,000 personas movilizándose en las calles. Ahora, esta vez la movilización no tuvo el carácter tan violento como fue la vez pasada, ni la represión tuvo el carácter mortal y violento que tuvo en la anterior oportunidad, en que disparaban en la calle abiertamente, incluso en Lima, o aún bombas lacrimógenas disparaban a la cabeza. Y acá hay un detalle que la hace totalmente distinta esta última marcha a la de diciembre-enero de este año. Es el hecho de que, a diferencia de la anterior, en que toda la derecha cerró en bloque alrededor del gobierno de Boluarte y las Fuerzas Armadas, ¿no? En esta vez ha habido sectores de derecha y representantes de derecha que han marchado junto con el pueblo y con organizaciones de izquierda en las calles. Hay personas, opinadores políticos importantes como, en este caso, Rosa María Palacios, como también ha estado Salinas, como también ha estado, en fin, el rector de la Universidad de la UNI, entonces, y otros representantes liberales y organizaciones liberales se han movilizado junto con la izquierda. Y esto implica que ahora ya la derecha no está en bloque. Y esto tiene una explicación interesante. O sea, la derecha catapultó, apoyó a Boluarte y su gobierno y su represión para frenar la insurgencia popular. Pero una vez que ya se produjo, la intención era que ella se fuera y que adelantara elecciones. Incluso ella los ofreció, pero luego ya pensó quedarse. Entonces, cuando ha pensado quedarse, ya es un agrado de un sector de la derecha, ¿no? Y este sector de la derecha, entonces, viene, lo ha mostrado en esta marcha popular, pero además criticando. O sea, la prensa de Lima, fundamentalmente, la nacional, curiosamente ahora está atacando todos los puntos débiles del gobierno políticamente, señalando que incluso económicamente no tiene ningún programa serio que no marche hacia adelante. Puede ser de que el gobierno de Boluarte y las Fuerzas Armadas no esté respondiendo adecuadamente a las tareas que le da algún sector de la derecha. Podría ser el sector minero, por ejemplo, que ha reclamado que no hay ningún proyecto importante anunciado en este programa. O también podría ser el sector liberal, que, como digo, lo que pensaban que era que ella llamase elecciones y se fuera. Algo así como pasó con ustedes, compañeros, con Frei. Frei creyó el cuento de que el golpe de Estado de Pinochet iba luego a llamar elecciones y le iba a poner a él de candidato. Y obviamente se quedó para vestir santo, como quien dice, ¿no? Igual ha pasado acá. Entonces, como no se quiere ir, entonces ya hay actividad. Es más, hay crítica abierta en los mismos medios de comunicación que antes cerraban totalmente alrededor del gobierno y a toda crítica la calificaban de terrorista. Ahora ya no. El Congreso, como el propio gobierno, están en un nivel de desprestigio espantoso, ¿no? Según las propias encuestas oficiales y estos medios de comunicación, están de 30% en contra, ¿no? Un 10% es menos de opinión favorable. Demuestra una situación totalmente distinta a la marcha anterior. Es más de Lima, ¿no? Incluye sectores de la derecha obviamente anuncia que lo curioso de la izquierda que están planteando también adelanto de elecciones. O sea, hay similitud, posiciones planteadas en este caso por el PC, porque llamaban pro-chino,
el Nuevo Perú inclusive, los sectores más grandes de la izquierda reformista, en el sentido de llamar a elecciones adelantadas, sabiendo de que esta no es la solución, que lo que está en crisis es esta forma estatal y que hay que cambiarla indudablemente por una forma que represente realmente una democracia que beneficia a las mayorías. Las mayorías no se sienten representadas en esta forma estatal que hasta ahora viene mantiene parchándose. Incluso la propia consigna de una asamblea constituyente apuntaría simplemente a parcharla, a embellecer el Estado burgués, pero sin reemplazarlo, pese a que hace crisis, hizo crisis durante la salud, en el caso del COVID, hace crisis en la atención a la población, en sus reivindicaciones de seguridad, incluso ahora, frente al fenómeno del Niño que nos viene obviamente amenazando, y me parece que no está a la altura de las circunstancias de lo que va a ser el fenómeno del Niño o lo que ya empieza a ser en el país. Hola, buenas noches. Gustavo, consultarte acerca de cuáles crees que son las similitudes que existen entre este proceso que está pasando en Perú y el resto de Latinoamérica, y estos procesos de revuelta que hemos visto en diferentes países. Bueno, yo creo que obviamente en toda América Latina, no solo la repercusión de la hemos visto que en el caso de Estados Unidos han tenido que aprobar en el Congreso un sobregiro porque es un estado que vive endeudado y el Congreso se lo aprobó, sino que además, como quiera que en América Latina esté en crisis la forma estatal burguesa, la forma estatal que han venido funcionando, esto va determinando que en todos lados, ustedes lo vieron en Colombia, en Ecuador, Chile en el año 2019 fue uno de los que más fuertemente sacudió la opinión pública, vienen demostrando la necesidad de levantar una nueva estructura estatal y que realmente surge de la propia lucha, ¿no? De la propia organización de las masas en su pelea por cambiar el orden de cosas. Y yo pienso en el caso, por ejemplo, no sé, las consignas que se hayan levantado en Chile o en Colombia o en Ecuador, pero en el caso nuestro, las masas populares aún inconscientemente levantaban una consigna, que se vayan todos. Entonces, que se vayan todos no era pues, oye, elecciones adelantadas, porque estoy seguro, y creo que todo el mundo lo sabe, los opinólogos aún de fuera, que unas elecciones adelantadas aquí en el Perú gana la derecha nuevamente, porque es la que está preparada y ha preparado todo, ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones, ha tomado los demás organismos, la OMP está buscando tomar todo en el Congreso para asegurarse un triunfo. Que se vayan todos significaba abajo este Estado, hay que reemplazarlo por otro aparato distinto, que sí responda al interés de las masas. Gustavo, y consultarte también viendo esto que nos comentás de las elecciones, ¿cuál es la postura y el poder que sigue teniendo o que se puede haber modificado del fujimorismo? Sí. Bien, acaba de ocurrir una situación muy, muy interesante en el Congreso. Perdón, Héctor, pasó. Que se ha producido una alianza entre los congresistas de Perú Libre y los del fujimorismo para controlar la mesa directiva. Esto demuestra el carácter esencial que tenía Perú Libre, que aparecía como una supuesta propuesta de izquierda, ¿no?
Nosotros sabíamos que pues, no pasaba de ser una democrática burguesa, pensábamos que era más consecuente, pero ha terminado en una alianza con el fujimorismo. Esto le implica el control del Congreso y a la vez desde el Congreso el control sobre la presidenta Boluarte, que no tiene partido propio, no tiene partido propio y que solo se respalda realmente en las Fuerzas Armadas, ¿no? Son las Fuerzas Armadas las que la llevaron allí, la denunciaron cuando cayó Castillo, y son su único y real respaldo. Entonces, el fujimorismo estaría apuntando hacia las masas, pero a través de Perú Libre. Ahora, frente a eso, se está produciendo lo otro que estaba señalando, a partir de esta última marcha sobre Lima, que hay un sector de derecha que está planteando una candidatura que sea de centro derecha, y los reformistas de izquierda en el Perú están planteando que sea de centro izquierda. En otras palabras, es muy posible también una candidatura denominada de centro izquierda, que sea una alianza de sectores de derecha con... Fíjense, es curioso, ¿no? Tanto en este lado, una alianza fuera del aparato estatal, y adentro en el Congreso, Perú Libre se ha pasado totalmente a hacer una alianza abierta con fujimorismo, ¿no? Que es Fuerza Popular, fundamentalmente. Prende tu micro, compañero José. Disculpe, compañero. Bueno, le doy las gracias por la respuesta. No sé si está Felo por ahí para que haga él la pregunta que le corresponde. Entiendo que viene un video, José, y ahí después viene la última tanda. No, el video es al final dijimos. El video al final dijimos de cierre. Ok, mira, yo tengo varias preguntas, Gustavo. Primero, agradecerte que hayas podido aceptar esta invitación que te proponemos como medio. Somos un espacio que estamos en construcción, distintos medios, en este caso los compañeros y compañeras de Radio Cordón Marga Marga, compañeros y compañeras de Radio El Bloque, los compas de revista Apuntes Críticos, nosotros desde Revuelta TV, que venimos tratando de impulsar un espacio de coordinación de medios en la perspectiva, digamos, de medios de comunicación populares, con clara perspectiva, digamos, política y de transformación. Entonces, te agradecemos primero, digamos, que nos hayas podido acompañar, plantear que los compañeros y las compañeras de Radio El Bloque no nos pudieron acompañar en esta entrevista, porque los compas están cubriendo unas actividades que aprovechamos también de saludar. Hoy día también hay movilizaciones de vecinos y vecinas pobladores, al menos de 2 comunas de acá de Santiago, que están en la lucha por la vivienda. Entonces los compañeros y compañeras de Radio El Bloque están ahí cubriendo esas movilizaciones. Te quería consultar, digamos, como te decía, varias cosas que me quedan en duda aquí a propósito de lo que has ido planteando. Por un lado, creo que sería bastante interesante poder plantear el porqué del golpe, porque, digamos, más allá, digamos, de cómo se fueron dando las cosas, creo que es interesante plantear cuáles son los intereses que ahí están en pugna. Yo, si no mal recuerdo, Pedro Castillo venía planteando esta idea, digamos, de caducar algunos contratos con algunas grandes empresas internacionales, algunas cosas respecto del petróleo y de otras explotaciones. Entonces, quizás si nos pudieras comentar un poquito como digo, de eso, de cuáles son los motivos reales de este golpe blando. Quizás partir por ahí, después te hago una segunda pregunta, que me parece que es interesante que puedas profundizar un poquito en eso. Sí, realmente el interés
de la defenestración de Castillo viene porque realmente nunca se había producido, salvo en el año 45, con una victoria de una alianza que llevó a sectores de la derecha con el APRA, un APRA que en esas épocas tenía un papel antiimperialista, antifeudal, nunca, y que tomó la mayoría de la Cámara de Diputados, importantes posiciones en el Senado, y llevó a un presidente que fue Bustamante Rivero. Nunca había sucedido de que una organización que representase intereses de la pequeña burguesía, sectores populares, accediera al poder. Realmente eso sembró pánico, o sea, no estaba en los cálculos de la derecha. La derecha pensó ganar fácilmente, posiblemente se descuidó incluso en el manejo, malintencionado y vivo de las mesas, del conteo en las mesas electorales, totalmente descuidada. Entonces, quería tener, obviamente, el Estado para poder controlar y hacer la representación más fácil de sus intereses. Yo creo que el tema de los contratos no era lo clave, porque no podía hacerlo el gobierno sin el Congreso. Ninguna medida, como por ejemplo la masificación del gas, ninguna medida como que paguen más impuestos los que más tienen, ¿no? Que también era otro planteamiento, ninguna medida como nacionalización de la minería, la gran minería, podía tomarse sin el Congreso. Entonces, por ahí estaba maniatado. El tema es que incluso Castillo hubiera querido gobernar en una alianza con ellos. Lo que pasa es que la ultraderecha no quería ninguna alianza, quería el total control del Estado. Y luego, por allí, ya iba aislando y maniatando al gobierno paso por paso. Yo no creo que Castillo, el gobierno Castillo, fuese como tal, con su aparato de ministros y todo, ninguna amenaza para la derecha, sí, ¿no? Es más, como vuelvo a decir, ni siquiera tenía control sobre sectores de las Fuerzas Armadas ni policiales. Aquí no se produjo aquello que incluso en Chile el 72 se produjo, o sea que había sectores de carabineros, sectores de las Fuerzas Armadas, o por lo menos personajes que se enfrentaron al golpe de Estado. No había eso. Entonces, yo creo que no había eso. Lo que sucede es que era para la ultraderecha una insolencia que sin un programa preparado y con un candidato que no imaginaron, que no estaba a las alturas para eso, derrotaran a la candidata, digamos, que se consideraba la mejor de la derecha, que era Keiko Fujimori. Y eso también es un error, porque Keiko Fujimori está tan quemada que no es la mejor candidata. Aquí en el Perú decimos que hay un cómico que se llama Melcochita. Si Melcochita hubiera candidateado contra Keiko, hubiera ganado largamente mucho más que Castillo. Posiblemente duplicaba la votación y hubiera sido presidente, pero masivamente. Es decir, Keiko es impresentable ya como candidata, y ella misma no lo comprende, ¿no? Y la derecha no se atreve, a presentar un candidato más potable de la derecha, más potable para ellos y que pueda, encantar a los sectores populares. No existe eso, ¿no? No hay. Entonces, yo no creo que existiese ese peligro para sacar a Castillo. Obviamente, Castillo estaba como un cautivo dentro del Palacio de Gobierno, a punto tal, compañeros, para que sepan ustedes, que cuando acusan a Castillo de corrupción, piden los videos. O sea, había videos en el Palacio de Gobierno hasta en el baño. Y no miento, porque la prensa señala que en el baño estaban escondiendo dinero y que habían visto en las cámaras cómo se escondió dinero en el baño. Entonces, era un cautivo mucho más, vuelvo a decir, mucho más maniatado que estuvo el presidente Allende en su experimento, que era frente al de Castillo mucho más serio, obviamente, ¿no?
Ya, súper, compa, muchas gracias por esa respuesta. Creo que era como importante poder tener ese contexto del por qué finalmente son el golpe. Ahora, respecto del tema de la represión, un poco tú planteas que la primera y la segunda toma de Lima tuvo un nivel represivo sumamente alto y esta tercera fue un poco distinto. Eh, Acá en Chile, también para la época de la revuelta, luego cuando baja la intensidad de la revuelta popular, también la represión fue distinta. Te lo planteo que en sentido distinto porque fue un poco más enfocada a grupos y organizaciones más puntuales. Entonces quería preguntarte en esa línea, ¿cómo crees tú, por un lado, que si es que es o no así, digamos, esta idea de la represión más dirigida, por ejemplo, a los medios de comunicación populares que tratan de informar, y por otro lado también, por ejemplo, a algunas brigadas, como lo que pasó, digamos, en esta tercera toma de Lima con la detención de Vladimir Molina, digamos, que parte, digamos, de las brigadas 14N, y que hoy día le están tirando 9 meses de prisión preventiva para investigar. Entonces, si nos pudieras comentar un poquito de eso, y luego de eso también, para ir cerrando yo también mi espacio de preguntas, si nos puedes también ir comentando qué es lo que se viene, cómo se ve la cosa en Perú y qué es lo que se viene luego de esta tercera toma de Lima. Muchas gracias, compañero. Bien, ciertamente la represión en esta segunda movilización sobre Lima ha sido más selectiva, ¿no? Tanto que por eso es que sectores de la derecha, representantes, opinólogos, periodistas importantes, se han permitido marchar públicamente, ¿no? O sea, no había temor de, como la vez pasada, de disparos a la masa, ¿no? Sino capturas, ¿no? Aquí en el Perú funciona un sistema que se llama los ternas. Los ternas son gente de civil que se infiltra dentro del propio movimiento y hace capturas. Lo que tú dices es cierto. Por ejemplo, conozco un colectivo, una reunión de colectivos que son fundamentalmente de origen estudiantil o profesores de universidad jóvenes, que son ANDE, Pugna, y estos sufrieron la detención de algún compañero. Hubo 8 detenidos, incluso, y luego han ido soltando poco a poco estos. Pero obviamente han dado medidas que incluso la propia marcha sobrepasó. Por ejemplo, había la idea de que del alcalde de Lima, que es un totalmente reaccionario, incluso de origen aristocrático, de que no iban a entrar al centro de Lima. Y bueno, han entrado al centro de Lima. Incluso hubo la fuerte control para que no se movilizaran por la avenida Bancay, la cual conecta el parque universitario con el Congreso. Yo no sé si se excedieron o subestimaron las fuerzas o si fue una trampa, pero las masas pasaron el control y recién fueron controladas y capturadas frente al propio Congreso, cuando ya habían llegado al Congreso en su protesta, ¿no? Pero sí, como señalas tú, posiblemente hay algo más selectivo y apuntan luego a hacer procesos judiciales para inhabilitar laboralmente, ¿no?, a quienes sean detenidos, tomar luego exagerar las condiciones. Lo interesante en este caso, compañeros, es que no hay nadie de las antiguas organizaciones, vuelvo a decir, políticas, ¿no?, existentes anteriormente, o sea, miembros de PC, dirigentes de la CGTP, la Central de Trabajadores más importante, miembros de sindicatos que sean detenidos. Eso no se produce, ¿no? Incluso si eso ha habido incluso una periodista que en el jaleo ha sido herida. Esta periodista se ha quejado porque son de los medios de comunicación oficiales. O sea, ella ha sido herida y detenida y luego soltada, ¿no? Este es el nivel de la represión que se da. Ahora, tú me preguntas, para adelante, ¿cómo se ve? Bueno, para adelante, si triunfase esta posición, que yo creo que va a ir cuajando más de adelanto de elecciones, pienso que van a buscar, a presionar
obtener una renuncia de Boluarte, porque para esto le están, en este momento la prensa le está sacando todas las debilidades del gobierno de Boluarte, con la finalidad de obligarla a renunciar, ¿no? O que el Congreso la vacase, aunque hay una alianza en el actual Congreso y ella, pero para adelantar elecciones y presentar posiblemente una lista de supuesta centroizquierda, ¿no? Que sea la que gane las elecciones. O sea, y mantener incólume el tema estatal, o sea, como si fuera un tema de cambio de personas. Esto no va a funcionar. Yo quisiera recordarles que ya anteriormente, antes de la última elección, la gente dijo, bueno, este Congreso es una basura, y era una basura ese Congreso, pero les digo con toda sinceridad, compañeros, que el actual es tanto más que el otro basura, sí, o sea, el nivel de corrupción. Para que se den cuenta, este Congreso blinda a sus miembros del cobro que le están haciendo a sus trabajadores. O sea, los congresistas no solo se contentan con su sueldo, sino que se comen el sueldo de sus miembros de su oficina, de sus ayudantes. O sea, hacen que ellos también les den parte de sus sueldos. Entonces, esto se llaman los mochasueldos. Y se han blindado entre ellos, se han cubierto para que el propio Congreso no los acuse y no pueda sancionarlos en la Comisión de Ética. Es decir, el nivel de putrefacción que existe en el Congreso es increíble, es increíble. Y el Estado no les dice nada, ellos no le dicen nada al Estado. Incluso, no sé si ustedes se han enterado la última acción, y es de que la presidenta ha pedido permiso para salir del país y gobernar por internet, ¿no? Porque como no tiene vicepresidente y como no quiere darle la presidencia al presidente del Congreso, quiere gobernar por internet. Ese es el nivel último. Ahora, frente a eso, ¿qué? La única posibilidad que existiría sería, y que podría gestarse, sería que frente a este tema, y con motivo incluso de la emergencia que se genera con el fenómeno del niño global, el pueblo se vaya organizando. Parece que en el norte se está produciendo ya, en el norte del país, que es el más afectado, comités barriales, o sea, organizaciones desde barrios, ¿no? A nivel de comunidades ya existen, y que se vayan organizando frentes de defensa, y que se vayan organizando asambleas populares que vayan gestando en la práctica un poder alternativo, un poder popular alternativo que se manifieste y se evidencie como un reemplazo del Estado, este Estado burgués que no funciona, que viene años siendo mantenido como una maquinaria de defensa de los intereses de las clases dominantes, pero nada más. O sea, ni siquiera trata de justificarse con una política de salud, de educación o de generación de empleo que mejore las condiciones de las masas. Entonces, en ese sentido, solo la fuerza independiente, organizada del pueblo, bajo ese objetivo, podría ser la única alternativa que dé solución a esta crisis. Y vuelvo a decir que la salida no está en el tema de las elecciones adelantadas, como sigue aún los reformistas planteando, sino en todo caso en aquello que las masas decían de forma aún inconsciente, que se vayan todos, es abajo este Estado y todos sus representantes, y construyamos una alternativa distinta que rija los destinos del país. Dale, muchas gracias compañero. Por ahí creo que viene José con la última preguntita y ya vamos cerrando esta transmisión. Compañero Gustavo, ¿qué similitud tenemos, digamos, ambos pueblos, Perú y Chile? Aquí ocurre exactamente lo mismo con la corrupción dentro del Congreso, dentro de las instituciones gubernamentales, y eso es lo que nos tiene en un gran atraso. Pero todo es culpa, no, digamos, de las instituciones o los grupos, fundaciones que hacen este tipo de chambullo o de chambonada,
sino que es culpa del sistema. O sea, mientras tengamos un Estado subsidiario van a seguir ocurriendo este tipo de situaciones, ¿ya? Nosotros también teníamos esta consigna, digamos, para la revuelta del 2019, que se vayan todos, pero lamentablemente al pueblo lo idiotizaron, lo compraron a través, digamos, del pacto social que hicieron nuestros parlamentarios, y con eso, digamos, nos llevó a que la consigna que se vayan todos, no la pudimos llevar a cabo. Lamentablemente tenemos el factor tiempo. Ha sido muy interesante, digamos, el programa de hoy día porque nos ha quedado clarísimo algunas situaciones que ocurrieron en Perú. Y la pregunta para cerrar es la siguiente. Usted como persona, o sea, como Gustavo Pérez, ¿qué mensaje le deja al pueblo pobre de América Latina? Bueno, que obviamente solo su propia organización de masas, estructurándola desde abajo hacia arriba, podremos obtener un Estado que represente sus intereses. Y lo otro es la necesidad de levantar organizaciones revolucionarias realmente que respondan a estos intereses. Cuando hablabas tu compañero acerca de las similitudes, yo tuve la oportunidad de estar en el 72 en Chile y en esa época había una enorme fuerza de masas, ¿no? Obviamente había una fuerte influencia reformista, pero recuerdo haber estado en los enormes mítines en que se respondía pues un mítin de 500,000 de personas de Frei con 1,000,000 de personas de parte de la Unidad Popular. Aquí ha pasado, seguro como tú estás relatando, que las organizaciones como son los dos PCs, tanto el que obedecía a los soviéticos y tanto el que tenía influencia china, están en posiciones reformistas, o sea, han sido ganados por la idea de que es imposible remontar el Estado burgués y que es imposible también hacerlo por medios que no sean los electorales. Parece mentira que en nuestro país, quizás en ustedes, no sé si pase algo semejante, hemos olvidado que el año 45, como decía el APRA, que era un gobierno en esa época de un partido que era antiimperialista, antifeudal, no era pues socialista, gana el Congreso y comienza a tomar medidas populares, ahí sí efectivas, la ley de anaconaje, la ley del salario dominical, la congelación de alquileres, es decir, una serie de medidas populares, y justamente el golpe de la derecha contra ese gobierno lo hacen porque no soportan esas medidas. Eso no ha pasado en este último gobierno de Castillo. Entonces, pero lo interesante es que en esa época esta gente, estos apristas, organizaron políticamente al interior de las propias Fuerzas Armadas. En esa época, hablo del 3 de octubre del 48, por ejemplo, la Marina fue totalmente tomada por los insurrectos, ¿no? Falló en la blindada, falló en la Fuerza Aérea, pero había trabajo desde adentro, de organizarse dentro de las Fuerzas Armadas, descomponerlas desde adentro. Es decir, es falso de que uno tenga que quedarse cruzado de brazos y esperar la buena intención o el alma generosa de estos generales, ¿no? Entonces, esto se ha olvidado y parece mentira, como que hubiera una resignación de que no puede haber otro camino que el camino de la democracia electoral. Mientras no entendamos que eso es imposible, mientras no entendamos la capacidad de organizar nosotros mismos y que esta propia organización desde abajo implica a la vez un frente único de masas real, no un frente de logos y de títulos, y que a la vez esta misma forma de organización constituya una nueva forma estatal que responda a los intereses de las masas. Mientras no suceda esto, obviamente no tendremos ninguna posibilidad. Gustavo, me ha dejado pero a pleno ya la última intervención suya con respecto a lo que se debe hacer, digamos, en nuestra América Latina y sobre todo, digamos, en Sudamérica, en Chile, Perú, Argentina, ¿ya? Y nos felicitamos como medios de comunicación populares el haberlo
contactados para esta entrevista, ¿ya? En este momento lamentablemente tenemos que despedirnos. Le doy un gran abrazo, compañero. Yo espero que no sea la última vez que podamos entrevistarlo, ¿ya? Y le informamos, digamos, a nuestros teleoyentes que este no va a ser el primero y el último programa, digamos, de esta coordinación de medios populares, sino que tenemos planificado hacer a lo menos uno mensual, en la cual Revuelta TV, Radio Cordón Marga Marga, el que popular, ¿ya? Y Apunte Escrito, que podamos, digamos, hacer entrevistas tan interesantes como la que tuvimos hoy día. Nos despedimos de este programa de hoy con una canción en la cual hay fotografías, digamos, de lo que ocurrió en Perú en la primera toma de Lima, que son bastante fuertes, y tomada, digamos, por un fotógrafo que se denomina fotógrafo, perdón, voy a buscar el nombre de la... Bueno, en todo caso aparecen los créditos. Y la canción también tiene relación, digamos, a una de las masacres que ocurrieron en Puno. Así que, compañeros, nos vemos en una próxima oportunidad. Ya, gracias a la compañera Carolina, al compañero Ferlo, ya, y a todo el equipo que está detrás de este programa. Un gran abrazo para todos y muy buenas noches. Buenas noches. El video. De la sangre del pueblo ahí se derrama, de la sangre del pueblo ahí se derrama, allí mismito florece amarillito flor de retama, amarillito, amarillito flor de retama. Allí mismito florece amarillito flor de retama, amarillito, amarillito flor de retama. Allí, donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora, allí donde sus faldas se hacen mujeres, sus niños tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí, amarillito amarillando, crece la flor de la retama. Por 5 esquinas están, los hinchis entrando están. Por 5 esquinas están, los hinchis entrando están. Van a matar estudiantes, guantinos de corazón. Amarillito, amarillito, flor de retama. Van a matar campesinos, guantinos de corazón.
del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines violetas, geranios y margaritas, a púrpura y dinamita. Huele a jazmines violetas, geranios y margaritas,